Animalitos que en el parque, como la Sari comentaba, hay más de 190 especies que nos visitan, 190 especies que viven acá. Hoy día yo les voy a dar una pincelada, no técnica, porque mi visión del enseñar de las aves es un poco más, transformar lo científico y lo técnico a palabras más comunes, que todas las podamos como poder transmitir y que todas las podamos como adquirir fácil. Así que mi nombre es José Pavés. Yo soy guardaparque del humedal, ahí ya algunos nos conocemos, nos hemos topado en charlas, en actividades. Llevo un poquito más de 4 años trabajando acá en el humedal y siempre ligado a la parte de la conservación, al programa que hablaba la Sari de conservación, de monitoreo de fauna, de monitoreo de especies y principalmente trabajando con aves y con aves playeras. Así que les voy a transmitir un poquito de conocimiento y también hace un año atrás inicié un proyecto personal de educación ambiental y divulgación en una cuenta de Instagram que ahí la tienen, José Wildlife, en donde me enfoco principalmente en enseñar a la comunidad sobre aves, aves y naturaleza, y ahora también último he participado harto en causas medioambientales, de cierto puerto que se quiere hacer, de ciertas cosas que están pasando. Ahí también aprovecho ese alcance que tengo para poder difundir. Y me ha ido re bien, así que sigo transmitiendo hoy en día el conocimiento de la naturaleza y que la gente pueda aprender a conectar con ella y a poder valorarla. Esa es la visión. Así que hoy día vamos a abarcar un poquito de lo que es un humedal, muy por grandes rasgos, de qué es un humedal y el por qué las aves eligen estos lugares para poder descansar. ¿Qué son realmente las aves? Una pincelada, porque nosotros vemos a estos animalitos que vuelan, que tienen alas, que tienen plumas, pero ¿qué son realmente las aves? ¿Cómo observarlas? Les voy a dar ciertos tips para que ustedes puedan reconocerla, para que puedan en el terreno mirarla y saber qué tipo de ave es y distinguirla de otros grupos. Ciertos equipos también que se pueden usar y cómo identificarla en terreno, ya en el lugar, cómo identificar una especie de otra. Así que muy a grandes rasgos, y para que todo, ahí hay una foto de José Luis que no está hoy día, pero nos acompañó también en un censo de aves, en donde nosotros también los capacitamos, pasan por esta charla y nos acompañan a nosotros adentro del humedal a poder identificar y contar las especies que nos visitan y que tenemos actualmente acá. José, disculpa, como preguntó Sí, ella, sí. ¿nos van a compartir la Sí, yo se las puedo hacer llegar para que las aves se las comparte y ahí después ustedes se las estudian. Más adelante viene la parte de identificación, así que ahí van a tener las aves que hay acá. No las 190 que había mencionado, pero les voy a dar 30, 20, que ustedes se las identifiquen y se las sepan, y si alguien le pregunta, tengan ahí para poder identificar y poder explicar. Entonces, después de que, como sale ahí, después de que terminen esta charla, van a ser capaces de identificar por lo menos 10 especies por su pérdida. O 5. O 5. ¿Qué es un humedal? Yo creo que ya la mayoría tiene como la noción de qué es un humedal, porque nos encontramos acá en un espacio que es el humedal Lumaico. Pero ahí para los nuevos, ¿qué entienden por humedal? ¿Habían escuchado la palabra humedal? ¿Sí? ¿Qué es en una palabra el humedal? Es un área que contiene agua, principalmente, lo que crea un ecosistema de flora y fauna especiales, que no se produce en cualquier otra parte. Correcto. Es como una transición entre un espacio seco y húmedo y donde hay biodiversidad. Correcto. Un humedal básicamente es un lugar que lo caracteriza la presencia de agua. Hay humedales que nacen, como en este caso, cerca de un borde costero. Este humedal nace de un río que se conecta en el Océano Pacífico. Una pregunta, ¿Sí? ¿este humedal, en este caso que está tan cerca del mar, tiene aguas saladas? Tiene agua salada. Como acá ocurre este junte entre agua dulce, que es del río, con el agua salada del Océano Pacífico, en cierto lugar que no se alcanza a ver acá, pero es justo aquí una guatita que se forma en donde está la desembocadura, se genera este estuario, que es ese junte de agua salada con agua dulce. Y por eso también tiene que haber vegetación que es adaptable a este lugar para poder aguantar esas crecidas de río que traen agua salada o a veces traen agua dulce. Ahí depende mucho de la dinámica del humedal, pero aquí como se ve, tengo una foto antigua todavía en donde no estaba la pasarela, pero se ve el humedal cumpliendo la función que los caracteriza, que es esta retención de agua, este almacenamiento de agua y después el traspaso hacia las napas subterráneas.
Esa es una de las principales características de los humedales y lo que también hace que lleguen aves migratorias a estos lugares a descansar, a alimentarse, es esa presencia de agua que al tener esta intrusión del mar, el mar trae agüita salada con pequeños bichitos, que eso hace que estas aves migratorias elijan estos lugares para descansar, para esconderse entre las dunas, entre la vegetación y poder alimentarse para después regresar a sus lugares de migración. Y en este caso, eso haría que llegaran especies diferentes a otro tipo de humedales, que estuvieran más en la zona central. Claro, correcto. Por ejemplo, hay humedales que también nacen en la cordillera, entre montañas, que son humedales altoandinos, y esos humedales reciben otro tipo de especies. Y los humedales de tipo costero, que son, en Chile también hay uno que está en Arica, en el río, y también una desembocadura, son los humedales que reciben la mayor cantidad de especies, por lo mismo, porque aves eligen migrar por ciertos corredores. Uno justo pasa acá al lado de nosotros, que es la ruta migratoria del Pacífico, y es por eso que acá también estas aves van avanzando y hacen estas paradas como Prontocopec, donde uno baja, se arregla, compra algo, echa benzina y parten de nuevo a sus lugares. Por eso estos lugares son importantes específicamente para las aves. Y entonces, ¿qué son las aves? ¿Qué son las aves? ¿Qué son estas cosas que vuelan con alas que vienen migrando desde diferentes lados? Hay una frase súper que lo describe de todo en una sola frase, que es que las aves son dinosaurios. Ya se dice. Las aves son dinosaurios. Y el loco cree eso, pero las aves descienden básicamente de un grupo de dinosaurios que andaban en dos patas, eran principalmente carnívoros y las películas lo han hecho muy famosos. El Tiranosaurio Rex, los Velociraptor y todas las aves principalmente descienden de ese grupo que son los grupos más cercanos. Ahí también al ladito se ve uno de los antiguos ancestros de la ave y pasaron en todo este tiempo por diferentes adaptaciones. Una de ellas es la pérdida de reducción del peso corporal. Pasaron de ser grandes monstruos a lo que hoy en día vemos, por ejemplo, hoy día un chincol, una gallina, una codorniz, que son ya más chiquititas, y principalmente ocurrió la adaptación de los huesos, se hicieron más livianas para poder emprender vuelo. Nosotros tenemos acá en el pecho el esternón, que nos sirve para poder almacenar los músculos de los pectorales, pero en las aves hay una pronunciación acá más grande que es para poder almacenar músculos más grandes, que les sirve para poder almacenar sostener estos músculos del vuelo. Esa es una de las principales características, los huesos más livianos, y lo que caracteriza mucho a la ave son las plumas, que en un principio eran para aislamiento térmico, para estar más calientitas, pero mediante diferentes evoluciones y adaptaciones funcionaron también para el tema del vuelo y poder ahí sostenerla en vuelo. Por ejemplo, los pingüinos tienen otro tipo de plumas que son más térmicas para poder aguantar el agua helada, o las avestruces, por ejemplo, que no son voladoras, también tienen este esternón más grande, pero no les permite el vuelo. Ahí hay diferentes adaptaciones que tienen las aves y principalmente eso, un ave es un antiguo o es un descendiente de los dinosaurios, por si les preguntan ahí. Una duda, ¿los pingüinos tienen pelo o...? Los pingüinos tienen plumas. Si tenían pelo. Claro, porque cuando uno los mira desde lejos parece como un traje de buzo, pero si uno lo tuviera de cerca, son pequeñas plumitas, muy pequeñas, que van como todas apiladas, que le hacen tener esa impermeabilidad. Son fascinantes. Yo igual creía que era como un traje, eran pelo, creía que era pero cuando uno lo mira cerca son plumitas bien pequeñitas. Cuando son los pingüinos ya chiquititos, cuando son pollos, ahí sí tienen un tipo de pluma que es esa que sería ahí, más chiquitita, que es como pelúa, que se llama de hecho plumón. Y eso es netamente para mantenerlos calientitos. Así que eso es básicamente una ave. Y habían hablado también de el por qué aprender a identificar aves. ¿Por qué hablamos de aves? Hablaron del tema de poder ayudarnos en los guiados, poder acá, si alguien les pregunta, poder decirle, oye, esa ave es tal, ¿por qué? Por cualquier cosa, tal cual. Pero yo lo veo y mi visión va más por el hecho de también de que podemos, aprendiendo de aves, podemos hacer ciencia ciudadana, podemos aportar en todas estas aplicaciones, podemos aportar en diferentes proyectos. Imagínense, no sé, en una municipalidad quieren también hacer alguna línea base sobre aves, nosotros podemos aportar como junta de vecinos, como ciencia ciudadana, pero también yo lo veo más por el hecho de la conexión con la naturaleza, del poder estar más presente en el día a día, en el presente, valga la redundancia,
y aprender a conectar con lo que al final pasa a nuestro alrededor. Cuando uno aprende a observar aves, va a un paseo cualquiera en una plaza, en el patio de la casa o en un humedal, en un parque, se transforma en algo diferente porque uno se va fijando en pequeñas cositas que se van moviendo que antes no se fijaban. Así que yo lo veo más por ahí. ¿Por qué identificar aves? Porque nos sirve como un hobby sano, como una experiencia de desconexión de la ciudad, del cemento y de reconexión con los lugares. Así que por eso es importante para mí y es lo que transmito, el identificar especies. Hay diferentes equipos para observar aves. Uno de ellos son los binoculares, los telescopios, las cámaras. Tenemos guías también y estas aplicaciones que habíamos hablado. Está la aplicación que habían preguntado que se llama iNaturalist, que es una aplicación de ciencia ciudadana en donde uno sube fotos o sonidos y la misma comunidad, hay gente que está metida frecuentemente, te va ayudando a identificar especies. Es súper buena, por ejemplo, si uno no sabe una florcita o no sabe la especie que está mirando, uno le saca la foto directo con el celular y la sube. Y ahí la misma comunidad te va respondiendo y uno al final llega a una conclusión. Lo mismo pasa con las aves. Hay una guía específica de aves que es esta que está acá, que es estas dos, mejor dicho, que son unas guías. Son guías como las guías de bolsillo que existen, que son físicas, pero son guías digitales. Ahí después les podemos pasar los nombres en la misma presentación, pero hay diferentes equipos, tanto físicos como digitales hoy en día, que nos van a ayudar también a hacer un poco más fácil este reconocimiento. Pero lo que siempre recomiendo es que siempre la mejor herramienta va a ser la vista. Por más bien o por muy bien que veamos o por muy poco que veamos, siempre la vista es la mejor herramienta para poder avistar aves. Ir de menos a más siempre es lo mejor. ¿Qué especie es esa? Chincol. Chincol. Tenemos un chincol. Yo pensaba que era gorrión. Es muy buena pregunta. Este es un chincol, es una especie nativa. El gorrión, en vez de tener ese copete que tiene acá, el gorrión lo tiene plano. Y esa marca que tiene aquí, esa marca naranja, es un café. El gorrión, claro, la tiene como menos rufo, más. El gorrión no la tiene tan marcada. Pero son parecidos, ¿no es cierto? Son muy parecidos. El patrón de la ala es casi también similar a este, pero el gorrión tiene un collar negro que le cruza acá y es como más redondito. El chincol es más parado, tiene este copete como este pelo paradito, claro. Algunos tips que les puedo dar también ya para ir preparando el terreno a la identificación cuando acompañen a algún guiado, cuando salgan en grupos, es siempre, si quieren visitar un parque, informarse de las aves que se pueden ver en el lugar. Así uno después llega listo al lugar y dice, vimos esta, la vi en la guía, puede ser esta ave. Informarse de las aves que uno puede ver en el lugar o que pueden estar presentes en el lugar. Eso es ideal. Las primeras horas para avistar aves siempre van a ser en la mañana, 9 de la mañana. Si le preguntan la mejor hora para venir al humedal, ¿cuál es la mejor hora para poder ver aves? ¿Dónde se ven más aves? Porque a veces la gente viene y dice, no vi nada, no vi nada, pero las aves están ahí. La mejor hora siempre, la mañana, primera hora de la mañana, y la 9, 5, 6, por ahí, o en la tarde, o al atardecer también. Mejores horas para avistar aves. Si vamos en un grupo, por ejemplo, si vamos en un grupo guiado, usar puntos de referencia. A veces uno está mirando una ave que está arriba de un árbol y dice, está allá, y la gente queda mirando y dice, ¿a dónde? Siempre usar un punto de referencia, por ejemplo, en el árbol que se ve allá, o sea, 10 metros, o al lado del mirador, a mano izquierda. Siempre eso es importante. Pueden ser árboles, pueden ser lugares, pueden ser troncos, etc. Con lo que les comentaba antes, siempre de menos a más, por la vista. No es necesario tener equipo caro ni nada para poder avistar aves. Con lo mismo ojo y una libreta uno ya puede ir dibujando, puede ir aprendiéndose las aves que están en el lugar. Y escuchar también es una forma de observar. Hay gente que es seca con el tema de los sonidos, a veces uno los graba y ahí se los va aprendiendo, pero escuchar también es observar. Cuando uno sale a observar aves, va pendiente de la vista, pero también es importante ir escuchando. Y ahí uno alcanza como ese estado de conexión plena con la naturaleza y con el entorno. Eso es importantísimo. Vamos ya a ir entrando como a la identificación. Aquí tenemos ya
especies que yo considero pequeñas y una técnica también para poder ir diferenciando especies y agrupándolas. Tenemos especies pequeñas, especies medianas y especies grandes. Especie grande, un cóndor, especies inmensas, una garza cuca, por ejemplo, que es esta que está acá abajo, un cisne toscoroba. Son especies grandes en comparación, por ejemplo, al chincol, a un gorrión, a una loica, que es esta rojita, y a un cernical. Cuando uno va haciendo un recorrido, por ejemplo, avistando, importante o es un buen tip es siempre cuando uno ve un ave, agruparla. Ah, ya, esta ave es, por ejemplo, aunque ustedes ven, ese es un bailarín y ese es un pato colorado. Agruparla. Ah, ya, esta ave es mediana, entonces por ende tiene que ser de cierto grupo, tiene que ser de este grupo de aves que son de ese mismo tamaño. Por ejemplo, si veo volando un ave rapaz grande, no va a ser un chincol. Así uno va, cuando ya tiene las aves identificadas, ya tiene la ave conocimiento de cierta especie, uno la agrupa por tamaño y puede diferenciarla. Ese es un tip para poder diferenciar especies y poder separarlas de otras. Otro también son los comportamientos. Aquí tenemos al ladito un halcón, un piquero, diferentes aves playeras y una garza. Por ejemplo, el comportamiento, la forma de alimentarse. Una garza siempre va a estar en el borde costero, siempre va a estar en una laguna, siempre paciente, siempre con esa templanza que las caracteriza. Entonces, cuando uno la ve, al tiro, porque tenga la silueta, la asocia a ese comportamiento de ave que está alimentándose en una ribera, está alimentándose en una laguna y tiene al tiro en su cabeza ya ese grupo de especies. La ave playera descansando en la playa, casi siempre, y en este humedal en específico, la parte de la desembocadura va a estar llena de aves descansando, que están ahí, este es un rayador, por ejemplo, abajo hay una gaviota, pero todas son aves migratorias que están descansando, ocupando el lugar para acicalarse, para arreglarse las plumas o para alimentarse. Si las vemos descansando en esos lugares, probablemente también en la cabecita uno la asocia a este grupo de aves. El clásico piquero, que se alimenta en el mar y debe su nombre a la forma de alimentarse, que es de las pocas aves también que hacen eso, y se llama piquero, por la forma que tiene de alimentarse. Y justo le logré sacar una foto tirándose, y claro, esta ave se tira desde metros hacia el mar, y aquí es posible ver, si uno se para en la playa, de repente ve a los piqueros tirándose, y claro, ¿qué ave hace eso? La gaviota no tienen esa forma de alimentarse, los pelícanos tampoco, entonces ya, ahí uno va asociando y separando. Ahí, bueno, las aves rapaces, que ya uno la asocia a comer carne, son carnívoras, tienen patas fuertes, tienen picos también bien fuertes, y casi siempre uno las va a ver volando o si no perchadas también, que son aves imponentes, uno las ve y al tiro siente como su presencia. Perchada es percha, que está en una percha. Bueno, la percha es una rama, puede ser un tronco, puede ser un palo. Perchado es que el ave está enganchada a esa rama, está ahí mirando, está descansando, como ahí está en el sitio de la ave, está ocupando la percha. Entonces, en el humedal tenemos diferentes hábitats acá, y esto se repite y lo pueden extrapolar también a otras partes, a otros lugares que visiten ligados al borde costero o humedales, en donde ahí siempre va a haber un borde costero en este caso, el estuario que le habíamos hablado, que provee principalmente alimentos, ahí es donde se junta el agua salada con el agua dulce y se ve un montón de aves alimentándose. Ahí en ese punto está el estuario súper grande, pero en el borde costero que siempre las aves están descansando, están ahí acicalándose, buscando refugio o posadas. En el estuario alimento tenemos las zonas de pajonal, que aquí tenemos un pajonal inmenso, principalmente también el refugio. Hay un ave muy famosa que se llama Siete Colores, es principalmente refugio y lugar de alimento de algunas especies más. El tilín. Este es el tinquilero, una especie playera que yo creo que está en conocimiento de todos porque trabajamos acá en el parque con ellos, tenemos lleno de fotos de ella porque significa una especie de residente que significa y en la llama es negro. Esas son pequeñas marcas que uno los va diferenciando. Entonces, tinquilero, pico rojo, perrito, pico negro. Y perrito porque el canto que tienen es como un perro pequeño. Es como un perrito chico. Ahí tenemos otra especie que anda también en el borde costero, que es el chorlo de Gobián, una especie rápida,
de color pardo y que debe su nombre a ese collar que tiene ahí en el pecho. Y la pueden ver en el borde costero cuando uno va caminando y siempre arranca. Andan muy bien, sí, andan muy bien. Mucho muy bien. Y bueno, la clásica gaviota, esa van a hablar porque la gaviota que anda en todos lados. Y aquí tengo dos que son aves ya, entrando ya a las aves migratorias que las pueden ver principalmente en primavera. Aves que llegan acá al humedal a alimentarse, a pasar las temporadas no reproductivas. Y una de ellas es la gaviota cawil, que ella es una gaviota que vive en Sudamérica, principalmente de Sudamérica, pero en invierno migra y parte de primavera también llegan ciertas aves, pero se mueve hacia el norte y entre su viaje hace parada acá en el humedal. Y la otra es una gaviota migratoria que viene de Norteamérica, y la principal diferencia es que una es más corpulenta, no se alcanza a ver con todo acá, pero una es más grande. Esta es un poquito más grande, más corpulenta, y la otra es más pequeña. También tiene patas negras y pico negro. Son muy parecidas, pero esta siempre la van a ver con ese como capuchón no marcado. Y las alas son muy grises, de un color muy gris, la gaviota franqui. Y la cowboy casi siempre llega como con una cabecita negra, pero también sin y pico rojo y patas rojas, súper marcado. Y el gris del ala no es como si, yo lo explico como que a la franca le hicieron como el rayón marcado, con el labio marcado, y a la otra lo hicieron así, ¿no? Más suavecitos. Y esas son dos aves migratorias que llegan en primavera, y ahora en esta fecha están ya emprendiendo vuelo. Ese también es clásico. Ese es el zarapito. Zarapito común. Y acá en el parque hay un mirador que tiene ese nombre, porque en el lugar se posan también muchos zarapitos y muchas especies. Y el mirador es curvo, tiene como una forma curva por el pico que tiene esa ave. Esa también es una ave migratoria que llega en primavera también, pero en el parque se tiene residente. Y ahí, a la derecha abajo, un enemigo de muchas personas, porque se les tira, suele identificar en las plazas, se les tira a las personas, y es el peltehue. Es clásico. El guardián de las plazas, en las canchas de fútbol también se ve, y siempre alerta, siempre se tira porque tiene nido. Sí, eso es lo que pocos saben. Es muy territorial, cuando tiene nido, al tiro se pone más agresivo para defender el territorio. Sí, el mismo trailer. Sí, peltehue, dedo le dicen, o trailer. Tiene todo eso, estos nombres dependiendo de la zona. Ahora vamos a ir más para allá, vamos a avanzarlo más rapidito para que las vean todas. Pero aquí también entramos a otra ave migratoria, que ahí de hecho está una ave que habían hablado. Estos son aves comunes que las pueden ver acá en el humedal. El pelícano, ave muy grande, corpulenta, también descansa en la desembocadura. Ese que está ahí pasa más desapercibido porque es más chiquitito, pero anda también en la playa y debe su nombre colegial a esa marca que tiene acá, porque asemeja a las mochilas que se ocupaban antes, que eran unas mochilas como de cuero, eso de esa cosa, y debe su nombre a eso, porque tiene esa marquita atrás de las manos. Y estos demás que se ven acá, todos los demás hacia abajo, el zarapito de pico recto, el cavitín elegante y el cavitín sudamericano, son aves migratorias también de largas distancias que llegan acá en primavera. Casi todos llegan en esa temporada. Llegan en esta temporada acá a alimentarse, a llenarse de energía para poder después volver a sus lugares de reproducción. En este caso, por ejemplo, el zarapito de pico recto, si se fijan, es más grisáceo y tiene un pico bastante más grande y recto, más grande que el común. Y el otro es como una gaviota más alargada y más estilizada, y siempre está como chascón, como el pelo elegante, pero claro, está chascón. Y esto significa en Alaska, en cierta parte de Estados Unidos también, pero en el Ártico, y vuelan alrededor de 10.000 kilómetros hasta acá en las temporadas reproductivas. Son aves de grandes distancias que llegan acá al parque, y por eso la importancia también de cuidar el lugar, porque llegan... Me llamó la atención que era como una casa negra. Que era el cuervo del pantano. Cuervo del pantano. Creo que lo tengo acá en la imagen. Creo que lo tengo, no sé si en esta, pero lo tengo por ahí en la... Ahí tengo una garza ahí. Aquí son. Pero puede ser el cuervo del pantano, que es como muy similar a... Es muy oscuro, sí, es como uno cuando lo mira a la luz es medio tornasolado, pero se llama cuervo del pantano. Y bueno, aves de pajonal, que este es el otro ecosistema que también abunda harto en el parque,
que lo podemos ver hacia atrás de nosotros, hacia todas esas varillas secas que se ven, y bueno, desde el mirador Siete Colores, desde las pasarelas también tenemos vista de esos lugares, y ahí es donde viven una de las aves más llamativas, que es el Siete Colores, pequeñito, rápido, bueno para cantar, y es de las aves más coloridas que tiene Chile, de las aves más bonitas, de las aves más llamativas, y habita ahí es un residente de los humedales. Si le dicen que vieron Siete Colores en el bosque, en otro, o en el campo dunar, no. Estas aves exclusivas, especialmente el Siete Colores y el Trabajador, son exclusivas de Pajonal, de esa vegetación. Lo mismo que el pidén, es una gallinita muy bonita, canta también, son aves que cantan mucho, también exclusivas de ese ecosistema. El trile es una ave también que es característica de humedales, tiene esa marquita en el ala que se le alcanza a ver, y también lo mismo, no se va a ver un trile ni tampoco un trabajador de un Siete Colores en una plaza, en un bosque o en un campo dunar, siempre van a estar asociados a esa vegetación, así que si los quieren ver es el punto. Ahí están las dos garcitas, un guairabo, una garza nocturna, le llaman harto la garza bruja, porque en Chiloé hay hartas leyendas que la asocian o se dicen que los brujos se transformaban en estas garzas porque tienen un ojo rojo, tienen una mirada media tétrica, y viajaban de punto a punto. Pero eso es mentira. O quizás no. O quizás no, pero es una ave muy bonita. ¿Y la garza cuca qué sonido hace? La garza cuca es como un sonido gutural, es como un gruñido. Como tiene este cuello tan grande, es como un sonido que viene desde adentro. De repente anda la garza por acá y cuando vuela hace ese sonido. Esa es la garza cuca, que es si uno se imagina una garza, esa es como la imagen de garza. Así que es la garza más grande de Sudamérica, estirada, una garza adulta, puede llegar a medir 1,20 m. A los niños que siempre cuando ¿Y aquí hay de esa? Sí, de hecho, en delante cuando empezaron la charla había una parada en los árboles, una en los árboles. A los niños, de hecho, cuando le hago guiado, les explico le digo, ¿cuánto mides? No, amigo, 1,30 creo, dice 1,20, 1,50. Le digo ahí, les comento de la garza, que esa garza estirada, con el cuello estirado, puede llegar a medir 1,20 m. A veces es más grande que ellos. Es sorprendente. Y los otros son unas gallinitas de agua, son las tahuas, que también siempre van a estar asociadas a esa vegetación. Tenemos una tahua común, que la diferencia más grande, la verdad, es ese escudo que tiene en la cabeza. Si es amarillo con esa marca roja, es tahua común, y si es el pico amarillo con el escudo que se llama completamente rojo, es tahua de frente roja. Son aves asociadas a ese ecosistema, y así siempre las van a ver en esos lugares. Aquí llegamos al Chincol que habíamos hablado. Estas son aves que se pueden ver acá en la administración, se pueden ver en plazas, se pueden ver acá en el sector de Matorral, y suelen ser aves más cantoras, que se les llama, aves que cantan muy bonito, más coloridas que otras, y casi todas se alimentan de insectos, algunas de polen o de semillas. Tenemos arriba al chincol, que es esta clásica ave cantora, que está en las plazas, está en la casa, está en gran parte de Chile, y asociada siempre al matorral. Ese pequeñito que está ahí, además también, ese también es chiquitito, y además lo tienen también en las casas porque le gusta nidificar en las rendijas. Nidifica en cualquier espacio que tenga y hace su nido. Hay gente que de repente los tiene en los calvos, porque es más calientito y ahí se torna un poco más peligroso, pero le gusta cualquier rendija. El que está al lado, una ave también muy llamativa que tenemos acá en la zona centro, que es el carpinterito. El macho, el macho tiene una franja roja como un copete rojo, y la hembra negrito completo. Pero en el fondo de yo se ve mucho ese. Carpintero. Sí. Acá no es tan común en el humedal, pero claro, de repente está. Así que ahí hay spots si es que al interior. A ver el carpinterito. Tiene un canto bien particular también. Ese que está ahí también es bien clásico. Y tiene los ojitos rojos. Y tiene el ojo rojo, y a él también Estar cerca de las ventanas. choca las ventanas. Sí. En mi caso también ahora está pasando que en las mañanas llega el yugón, ese que está ahí, que tiene el ojo rojito y es medio grisáceo. En las mañanas llega y empieza a pegarse en la ventana. Es muy raro, pero es porque se reflejan ¿Y este que se enamora? Claro. Sí. Que piensa que es otro, sí. Claro. Y empieza a... quiere aparearse y no Sí. puede. ¿Y el mismo que se pone en el espejo de la otra de repente? Es el mismo, sí.
Acá pasaba mucho que en los estacionamientos Sí. había uno que se miraba en los estacionamientos y dejaba el auto todo sin caca. Ese es el Yuval. Abajito tenemos dos que se parecen mucho. Chirihue, que es como un canario, muy chiquito, amarillito, pechito bien amarillo, como un canario. Y el otro también es pariente de los canarios, también bien amarillito, con unas marquitas en la ala. Ambos comen semillas, son más de pradera, de pastito, por eso tienen como un piquito más grueso, más duro para romper semillas. Y son ahí bien característicos. El que está ahí es uno de las aves también más llamativas. Últimamente han llegado, no de eso, sino que picaflores grandes. El grande. Ahí Han llegado. ocurre también una migración, porque el picaflor chico es un migratorio y llega en invierno a esta zona. Llega acá. Ahora, de hecho, las A mí se me- tarsinas. A veces me he metido 2 ya en estos departamentos o- de la pena y los pongo y los... ya, pero no les No pasa. han chocado, no, manejo la ventana abierta. A veces, como son tan rápidos estos, no se fijan en los vidrios y chocan, y como son tan pequeñitos, terminan quedando aturdidos al tiro. Allá, Sí, y meten mucha bulla. En verano, primavera-verano, llega el picaflor grande, que es un ave ya, es un picaflor, pero más grande, mucho más grande que el macho. El macho tiene esa marca como metálica, rufo metalizado, y la hembra es completamente negra. Esa es como la diferencia. Y lo que hace el macho en específico es que se gana una flor que tenga con polen y se gana el territorio y empieza a pelear con los otros machos. Y a la hembra es la que la deja pasar. Y ahí se gana como el respeto. ¿Verdad? El otro es un ave migratoria también, que llega puede llegar o no en verano o primavera. Migra desde Argentina, su nombre se llama pájaro amarillo, muy clásico. Pero es un ave que hoy en día llega o no llega, y siempre cuando tiene presencia en el humedal es en el mirador 7 colores. En ese punto, y no llega a ningún otro lado más. Y es un ave que está muy poco estudiada, por eso la puse, porque es una ave bien llamativa, y siempre llega al mismo punto. Siempre en el mirador 7 colores es la vegetación. ¿En qué época? Primavera o verano. Puede llegar desde septiembre más o menos en adelante. Y casi todos preguntan por ella porque les llama harto la atención, y es una ave buscada por los pajareros, por los ornitólogos. Sí, el pájaro amarillo es una ave migratoria, que tiene el pechito bien amarillo, muy dorado, y la espalda y el dorso es café. ¿Tú dices que es originaria de Argentina? Es de Argentina, sí. O sea, allá es donde nidifican, pero hace poquito ha tenido migraciones y acá lo han visto con miedo. Acá le han sacado fruto a pollo, así que como es una ave que está también tan poco estudiada, no se sabe si es que nidifican todo acá, llegan a alimentarse, o uno que otro es el que nidifica acá. Es una ave bien interesante, y a diferencia de estos dos, que son también amarillos, son más pequeñitos y el pico es diferente. Estos tienen un pico más gordito, más para semilla. Ese es un pico más larguito, más aguja. Para lombriz. Para lombrices, para insectos, para zancudos. Esa es como una diferencia entre ellos dos. Ahí yo les puse más aves. Aquí también tenemos otra ave migratoria. La codorniz, que la mencionaron. El clásico zorzal aquí abajo, que anda en plaza, anda en casa, es súper cantor. La codorniz, clásica también con ese copete. Esa anda en pradera, anda en varios lados. La tórtola, como algunos le dicen la paloma más actualizada, más premium, pero es otra especie, se parece mucho, son muy similares, pero se parecen mucho. Este que está acá, ese de la izquierda, el fío, es una de las pocas aves migratorias que llegan acá al humedal, que son aves cantoras, aves pequeñitas, y ese migra desde Brasil, desde la Amazonía de Brasil, y acá llega a pasar la temporada, y lo mismo, se repite lo mismo, siempre llega a la Plaza Bosque. Es un ave que llega a la Plaza Bosque o a donde hay árboles más con copa, pero siempre no al eucaliptus, no a pinos, siempre a la Plaza Bosque, donde tienes estos árboles de neosporos, árboles con copa o muelles. Y también es una ave bien llamativa por el nombre, fío, lo debe al canto, que es como cuando uno chifla, así como uno cuando le chifla, es que no tengo los labios secos. Ese es un ave también llamativa y migratoria, que llega en esas temporadas y llega siempre al mismo lugar. El cachudito, clásico, tiene ese cachito que debe su nombre por eso, muy rápido, muy esquivo y siempre asociada a los matorrales, a las zonas más frondosas. El run
también inspirado en una canción de Violeta Parra que habla de él por lo mismo, porque el rumrún es un ave que migra hacia el norte y allá es donde, acá llega a nidificar a los humedales, migra hacia el norte también, hacia parte de Argentina, y Violeta Parra inspiró o tiene esa inspiración en él, en esa migración que hace interna, el rumrún. Y llega acá, nidifica y después se va, también en primavera. Es un ave que es posible de ver acá, es posible de ver en los estacionamientos, dentro del parque o en la playa. Esos dos que están ahí, bueno, la tenca, clásica también, cantora, muy bonita. Ella también, no sé por qué también, a la tenca y al zorzal también les gusta chocar con los espejos de los autos o con las ventanas. Y el que está al ladito es un tijeral, es un ave que tiene una colita que no se le alcanza a ver ahí, pero la colita es una cola bien larga y la tiene así como una tijera. Por eso su nombre también. Son nombres que en Chile le dan eso, a las características del ave y le ponen el nombre. Por ejemplo, hay una que se llama churrete, porque es café. Así que le pusieron ahí, salió no tan bendecido. Y le puse esta sección que a mí me gusta porque yo soy fanático de las aves rapaces, las diferentes aves carnívoras que hay acá en el humedal, que son las aves que controlan las plagas, aves que se encargan de regular el ecosistema. Tenemos aquí arriba un peuco, que cuando ustedes llegaron estaba en un estacionamiento, es un ave muy grande, una ave bastante grandota. En el campo le tienen harta mala porque se come las gallinas, muchas veces los matan, pero él está ahí y ese es, le dan la comida ahí en bandeja, así que ese es el peuco. Este pequeñito es un halcón que es el cernícaro, que tiene acá presencia en el humedal, es un halcón muy rápido, caza principalmente aves pequeñas, roedores, pero caza más en vuelo, a diferencia de este otro que es capaz de lanzarse y cazan en grupo. El cernícaro caza más en solitario, y es característico por esa espaldita. El macho, este es un macho por ejemplo, el macho es naranjo y tiene las alas como oscuritas, y la hembra es completamente café. Esa es como una de las diferencias. Dice, un ave rapaz es uno de los que más me gustan porque es de este porte más o menos, pero es rápido, es capaz de cazar aves más grandes que él, y es de los que controlan también ciertas poblaciones de ratones, de gorriones que son introducidos, y controlan ahí el ecosistema. El bailarín, una ave muy carismática porque su forma de cazar es quedarse estático en el aire, como si bailara, hace un vaivén y se queda estático y se lanza. El bailarín es una ave clásica que se puede ver acá siempre en los pajonales, en la vegetación, o a veces caza aquí atrásito, y se lanza aquí atrás a la vegetación. Un ave de este tamaño más o menos, no es tan grande, pero se alimenta de lagartijas, de roedores, y la característica principal es ese vuelo y lanzarse al vacío. El tiuque, clásico el tiuque de las plazas, de la duna, a veces yo lo considero que es enemigo natural del quertehue, porque como el quertehue es territorial, este es más oportunista, casi siempre anda buscando la pelea con los quertehues, se le meten en el territorio y hacen ahí pelea. Los dos son bastante ruidosos. Este es oportunista, es capaz de comer basura, capaz de comer insectos, capaz de comer restos de comida, es oportunista total y ayuda a limpiar el ecosistema. Y abajito, bueno, tenemos halcones, otro halcón más grande, muy bonito también visto acá en el parque, y ese que está al lado es un aguilucho. A diferencia del peuco, que este es más blanco, blanquecino, el pecho, la espalda es grisácea, y ambos son del mismo porte más o menos. El peuco caza más en grupo, se mueven entre familias, por así decirlo, los peucos, y arrean a los animales, conejos por ejemplo, y los llevan a su trampa y los cazan, es sorprendente. En cambio el aguilucho caza más en vuelo, va ocupando corrientes de aire, y se lanza, parecido al bailarín. El halcón peregrino es similar, del mismo orden que el cernícalo, pero este ya es una ave más grande y es el ave que, de hecho, es el ave más rápida del mundo, llegando a volar en picada a más de 300, hay registros de más de 320 kilómetros. Se lanza en picada y alcanza esas velocidades. Hay videos ahí en internet de que lo logran captar en picada y es una bala. Y los hermanos pequeños del cóndor, los jotes. Jote de cabeza colorada, jote de cabeza negra.
ambos aves carroñeras que se pueden ver acá en el humedal y se encargan de limpiar los restos de especies de la playa. A veces aparecen aves muertas, pescados, y ellos son los limpiadores del ecosistema. Pensé que eran macho y hembra. No, ahí hay una diferencia. El macho y la hembra del jote, cabeza colorada, son iguales, no tienen ese dimorfismo, y lo mismo con el jote de cabeza. Mira, Esa es una buena. Son dos especies diferentes. Ya, y aquí. estaba creído que eran Sí. macho y hembra. Oye, un día en mi ventana chocó un jote, pero fue un estruendo, un jote que choque con tu ventana, po. Grandes, son Y grandes. eran dos, estaban parados ahí y uno metió la cabeza así y me empezó como a abrir la ventana. Y yo le decía así. Son grandotes, pero no, Como pavo. son especies diferentes. Así Parecía que, pavo. Sí, son es bien interesante y ambas se pueden ver en la playa principalmente o a veces volando las corrientes de aire. ¿A cuál le dicen al tetué? No lo puse acá, pero Ya. es un búho. Es un búho al que le dicen el tetué. Sí, porque anda en la noche. Se llama concón. Él es el tetué porque tiene un canto que ¿El es tetué? como un mono, pero cuando lo escuchan de cierto ángulo se escucha como un tetué. Y es un ave nocturna, bien grande, y hay gente que de repente la ve en la noche y tiene unos ojos tremendos como la ave nocturna, Claro. pero es por el canto principalmente. Y él es el tetué. Que le dicen- No te encuentres con él ni que te cante. Sí, no. Claro, por eso cuando le cantan la gente se asusta mucho porque es como un grito que hace. Yo siempre creí que tú eras un mito. No, está, No de hecho, sabía que existía. De hecho, te iba a preguntar de más, pero me dijo que iba a repetir. en No sabía que Chile, existía. de hecho, hay una creencia que, aparte del que dicen que es un brujo que se transforma, Sí. es un ave que antes existían diferentes cetreros. Entonces el cetrero que es el que trabaja con aves rapaces, que le da comida y el ave vuelve. Y lo que hacía este cetrero era mandar al ave rapaz a la casa y le hacía que cantara, y la persona que vivía adentro empezaba a escuchar el canto, y como ya se creía que escuchar el canto del tetué era porque Llegaba la muerte. cerca, este cetrero después al rato llegaba a la casa y le decía a la persona, oye, escuché que me invitaste a tomar once. Y ahí la persona, como estaba en boca de todos, ese mito, esa leyenda, se asustaba y decía, pero ¿cómo? Yo no lo invité, ¿cómo supo? Y ahí eran estafadores, se creía. Pero también está la creencia de que de verdad de verdad, porque eran- me contaban algo parecido a eso. me acuerdo que yo fui a Chiloé y ahí hablando con un guía me contó como esa creencia que tenían, que es bien interesante. Pero me gusta creer las dos. Me gusta creer también que era algo de misticismo, pero también ahí que era esta persona, que un pillo que se aprovechaba de lo... Bueno, Pero pero hay hay, que darle eso. pero hay otro mito que anuncia la muerte. Y cuando te Sí, cuando cantan lo escuchas. tu es porque alguien va a morir. Sí, En y esa- hay- Con el queltebo, el mismo queltebo, cuando canto también es porque se asocia al yugo. Sí. Cuando está como medio revoluteado, pero Es verdad. porque siempre coincide con Y coincide con el 9. El guairao, igual. el guairao también lo asociaban a un brujo porque eran Un medio entero. que era un mensajero de los brujos. Pero como los pájaros tienen una habilidad para captar energía, Sí, mejor sí. que enferma, no sé. Sí, no. Yo también me gusta creer esa parte, creer como esa parte de ahí. Bueno, pero pasamos con toda esa, y yo le traía una